Señores, el doctor Rigoberto Rosario nos visita en esta parte del programa y el tema que trataremos en el día de hoy, los cheques sin fondo. Doctor, nuestros saludos y cariño para usted. Buenos días, Miosotti, a sus órdenes. Entregarlo, voy a platanar, doctor. Entregar un cheque sin fondo, yo hago así, cojo la chequera. Me dice Modesto, de que un cheque, que si yo qué, para Alfonso Crisóstomo. Y yo hago así, preparo un cheque, por ejemplo, de $500,000 de pesos. Pero no hay fondo, el querido va a cambiar su cheque y no hay fondo. Le dice a la muchacha que lo atiende, no, esto no tiene fondo. Si él fuera a actuar ante la justicia, ¿cómo se inicia un proceso en esa índole? Buenos días a todos los televidentes y a usted también, Miosotti. Una vez se emite un cheque y el tenedor del mismo se presenta ante la entidad bancaria o el librado a cambiar el cheque, y este cheque obtiene provisión insuficiente de fondos o no tiene provisión de fondos, el tenedor del mismo tiene que iniciar un proceso, y ese proceso es lo que le llamamos el protesto del cheque. Ese proceso se hace mediante un notario, anteriormente se hacía mediante un alguacil. Se le notifica a la persona que ha emitido el cheque que debe proceder en el plazo otorgado en el acto de protesto a depositar los fondos para hacer posible el cambio del mismo. Si este no lo hace, se inicia un proceso de carácter penal a instancia privada y el tenedor del cheque entonces presenta una acusación por cheque sin fondos. En esta ocasión, el tribunal apoderado, que tiene que ser un tribunal unipersonal, convoca una audiencia que es de manera obligatoria preliminar de conciliación. Ahí las partes el juez procura que haya algún acuerdo y que se pague el importe por el cual ha sido emitido el cheque, y si esto no sucede, entonces se dicta lo que se llama un auto. Es decir, que antes de entrar en un proceso, ¿puede la persona que dio el cheque dar el dinero? Obviamente que sí. En todas... ¿Y todo se queda ahí? Claro, obviamente que sí. Siempre y cuando, lo que pasa es que el protesto del cheque conlleva unos gastos en el procedimiento y la persona tenedor del cheque y su abogado van a procurar el pago de los honorarios y del procedimiento, además del importe del cheque y los daños que pudiese haberse causado si ha transcurrido algún tiempo considerable, y entienden que sí. Eso de la ley y de las normas establecidas para eso, en ese procedimiento de entrega de cheques sin fondo, comenzó a cambiar desde qué año para acá, porque a mí me parece que todavía hay mucha gente en el país que dice, fulano me dio un cheque sin fondo, lo tengo ahí guardado a ver cuándo aparece el fondo, y lo que la gente menos piensa es ir y abrir un proceso. No, si ustedes mal no recuerdan, la ley de cheque data de abril del año 1951. Luego sufrió una modificación en el año 2000 mediante la ley 62-2000, pero recuerden que el Código Procesal Penal no había entrado en vigencia, no había sido aprobado ni siquiera. Entonces se trató de agravar la situación de los que emitían cheques sin fondo, impidiendo la libertad provisional bajo fianza de los que emitían cheques sin fondo. Luego, con la aparición y puesta en ejecución, en vigencia del Código Procesal Penal, todas esas infracciones son objeto de poderse otorgar a los encausados por la misma libertad provisional, no solamente bajo fianza, sino pura y simple. Entonces el cheque dejó de tener la gravedad en ese momento que tenía la ley de cheque, que no tenía fianza a partir del año 2000, menguó, desapareció. Entonces la gente volvió con un festival a emitir cheques sin fondo. Hoy en día lo que tenemos es que la emisión de un cheque sin fondo acarrea pena de multa y de prisión, o ambas penas a la vez, pero no tiene la rigurosidad ni la severidad de que quien emite un cheque sin fondo
está impedido de que se le otorgue la libertad provisional bajo fianza hasta tanto se conozca el proceso y resulte condenado o absuelto por la emisión del mismo. Hay un sinnúmero de información que es bueno que la gente tenga clara. ¿Acarrea penas que consisten en qué cosa? ¿Años de prisión? Sí, de 6 meses a 2 años. Esa es la pena y la multa equivale a al monto del importe del cheque. Hay muchos casos de gente que está cursando pena por ese motivo o no necesariamente. En la práctica no sucede así. Casi siempre los tribunales lo que hacen es imponerle una multa y el pago del cheque. Hace ya por alrededor de 3 o 4 años que la práctica de imponer pena es excepcional. ¿Y las multas en qué consisten? ¿Cuáles montos? O en el monto del importe y el pago del cheque, más los honorarios de los abogados. Correctamente, y los gastos que haya causado el procedimiento para ser llevado por ante los tribunales ese proceso. ¿Hay una diferencia entre un cheque personal o un cheque proveniente de una empresa? Obviamente que sí, pero la responsabilidad en una persona física o empresa, como usted le llama, recae sobre su presidente, director o ejecutivo, quien haga las veces su presidente, pero de todos modos acarrea la misma suerte. Pero como a una persona moral no se le puede imponer una pena de prisión que puede conllevar el cheque, además de la pena de multa, pues entonces las responsabilidades penales de una persona física recaen sobre su representante físico. ¿Qué podríamos hacer nosotros para toda la gente que nos está mirando y está envuelta en una situación como esa y tiene un cheque guardadito ahí en la cartera de una gente que está cansado de dar viajes al banco y que no tiene fondos? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Tenemos que tener muy presente que los cheques, cuando se emite un cheque, a partir de la fecha que se emite, el tenedor del mismo cuenta con un plazo de 60 días o 2 meses para ser presentado ante la entidad o el librado a canjear el cheque. Si esto no lo hace, la acción penal, no la acción civil, porque el emisor del cheque no se libera de la responsabilidad de pagar el importe del mismo. Ahora, usted como tenedor del cheque tiene la obligación, de acuerdo a la ley de cheque, de presentarse ante la entidad, ante el librado, ante el banco que debe canjear ese cheque en un plazo de 2 meses. Es decir, que para que la gente que nos está mirando entienda, esperar 2 meses prácticamente como de chance para el que te dio el cheque. Es el plazo máximo. O sea, si usted no lo hace en 2 meses, ya lo que usted tiene es una letra, no tiene una letra de cambio, sino que por medio de la acción civil podría requerir al emitente del cheque, a quien emite el cheque, mediante una demanda civil, a pagar el importe del mismo. O sea, una demanda en cobro de pesos, porque no se libera el emisor de un cheque porque usted haya transcurrido los 2 meses y no se ha presentado. Se libera del proceso penal, pero no de la obligación del pago del importe del cheque que emitió entonces, por la vía civil. ¿Y qué se hace en esa parte ya para ejecutar algún tipo de presión sobre el emisor del cheque? O usted lo intima mediante un acto de alguacil a pagar el importe contenido en el cheque, los intereses, la mora. Ya cualquier abogado hace el proceso ya de intimarlo. Obviamente, pero ante los tribunales civiles, porque ya es una infracción de carácter, naturaleza civil. O sea, la vía penal está cerrada, en la cual el emisor del cheque puede resultar condenado a una multa o a una condena privativa de libertad. Está cerrado por el tenedor del cheque no haber iniciado el proceso antes de los 2 meses. Antes del plazo que establece la ley. Pero mira, eso es básico, esa parte que estamos discutiendo ahí. Es decir, antes de los 2 meses es que usted puede tomar iniciativa para de manera penal entonces someter a la persona. Es correcto eso, es correcto, y es bueno destacar que si el día de vencimiento de los 2 meses cae un día feriado
o un día un sábado o domingo, un día feriado, el vencimiento se traslada al día laborable subsiguiente. También es bueno destacar que los cheques tienen, en virtud de lo que establece el artículo 51 de la ley 2859, la prescripción, como todas las infracciones de carácter penal, y la prescripción de esta es de 6 meses a partir de que se haya iniciado el proceso la última acción judicial. O sea, si a partir que yo he protestado un cheque en el plazo de los 2 meses, dejo inactivo, no hago ninguna acción penal, ese cheque prescribe a los 6 meses. Igual que si he iniciado alguna acción penal y dentro de los 6 meses subsiguientes no hago, entonces queda cubierto por la prescripción penal en cuanto a la emisión del cheque. Una persona que sea recurrente en eso y que lo haga con muchísima gente, ¿ya se considera como que es parte de una asociación de malhechores? No, porque la asociación de malhechores establecida en el artículo 265 y 266, que aquí ha sido tratada de manera aberrante. Aquí donde concurren dos o más personas o ciudadanos en la comisión de una infracción, aun sea esta de naturaleza delictual o criminal, se le llama de manera indistinta asociación de malhechores. Eso desde el punto de vista técnico legal es aberrante. La asociación de malhechores consiste en el conciliábulo criminal de 2 o más personas con el fin de cometer un crimen. O sea, hay en la clasificación tripartita de las infracciones, crímenes, delitos y contravenciones. Entonces, si la comisión de la infracción es de carácter delictual, no hay asociación de malhechores, lo que hay es una pluralidad de agentes. Tiene que ser la comisión de un crimen, y los crímenes se distinguen porque acarrean pena mínima de 3 años, y los delitos, de conformidad con la clasificación tripartita, conllevan pena hasta 2 años. A partir de ahí, las infracciones de carácter penal que conlleven pena mayores de 2 años se consideran crímenes en virtud de los establecidos en la norma procesal penal. Entonces, ¿qué calificación le damos a los que dan cheques sin fondo? ¿Qué calificación? Eso es un delito. El emitir un cheque sin fondo es un delito. Dentro de la clasificación tripartita de las infracciones es un delito. Usted hablaba de la reincidencia. Entonces la reincidencia no está penalizada, aunque sí es un agravante al momento de solicitarse medida de coerción, pero en el asunto, en el proceso de la ley de cheque, no se solicitan medidas de coerción porque es una infracción a instancia privada, y a lo único que puede quedar sujeto de manera excepcional un emisor de cheques sin fondo es el arresto, cuando esto no se presenta, que ha sido debidamente citado y es declarado en rebeldía, y el arresto solamente puede permanecer hasta tanto este ciudadano sea aprehendido y presentado ante la autoridad. Se podría y cabe, yo no lo he visto hasta este momento, pero que, por ejemplo, uno pague un anuncio en un periódico de circulación nacional, muestre la fotografía del cheque y diga, me lo dio fulano de tal. Eso no debía hacerse, ¿no es correcto? No. Debo explicar para edificar a la ciudadanía. Eso se hace mediante una autorización del juez o tribunal que esté conociendo el proceso. Una vez citado el emisor de un cheque que no está provisto de fondos y este es encausado por ante la jurisdicción penal, si este ha sido debidamente citado y no se presenta, la contraparte va a solicitar al tribunal la declaratoria de rebeldía en virtud del artículo 100 y 101. Cuando se declara la rebeldía de este inculpado, el juez autoriza en el mismo auto que declara la rebeldía la publicación de los datos y la fotografía del emisor del cheque, a los fines de que éste pueda ser reconocido por la ciudadanía y pueda ser aprehendido y llevado al tribunal. Es en esa única ocasión que pueden
establecerse de manera pública, publicarse los datos del cheque y del emisor del mismo. En otra, la ley no autoriza eso. Entonces, si no ha habido una rebeldía decretada por el tribunal, no puede hacerse eso que usted anteriormente ha citado. ¿Hay algunos puntos que es bueno aclararle a la ciudadanía en este momento, ya que estamos en la parte final, doctor? Respecto a los cheques. A mi juicio sí, porque hay que tener cuestiones elementales muy presentes. Por ejemplo, los cheques que se emiten para ser cambiado, se emiten en República Dominicana y para ser cambiado en este territorio, tienen una duración para ser presentado ante la entidad que deberá cambiarlo o librado de 2 meses. Ahora bien, aquellos cheques que son emitidos fuera del territorio nacional para ser cambiados, sea en el extranjero, para ser cambiados en República Dominicana, estos tienen un plazo de 6 meses. A los que te dan en el extranjero para ser cambiados aquí. Tienen un plazo para ser presentado ante el librado o la entidad financiera intermediaria. En ese plazo de esos 6 meses usted debe realmente ejecutar la acción. Claro, debe presentarse ante esa entidad a que le sea cambiado el cheque. No así cuando es emitido en territorio dominicano para ser cambiado en territorio dominicano, que el plazo se acorta y es la tercera parte del plazo de los cheques emitidos en el extranjero para ser cambiados en República Dominicana. También es bueno establecer, para que le quede claro a las personas, el hecho de que usted no haya iniciado dentro del plazo establecido por la ley 2859, ley sobre cheques, la acción penal, que es a instancia privada para cambiar el cheque, no quiere decir que el importe del cheque ya ha sido liberado el emisor del mismo. Le queda una vía, que es la vía civil. Usted puede demandar con esa letra de cambio que ya no puede ser llevada por la vía penal ante el juez de lo civil y comercial, una demanda en cobro de pesos por el importe del cheque. Y el emisor del cheque no se libera de su responsabilidad de solventar el importe del cheque y de seguro que saldría condenado al pago de las costas y del importe del cheque en el Tribunal de Naturaleza Civil. Doctor, para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes iniciando esta semana de trabajo y más para una información tan trascendental como son los cheques sin fondos en el país, que se ha convertido en algo cotidiano. Me han encantado sus explicaciones, doctor. Usted y yo nos veremos en la próxima oportunidad. ¿Cómo no? Un placer. Señores, hemos finalizado nuestra jornada por este día. Cuídense mucho, nos vemos en el día de mañana. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB.